El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón apacible del mundo, escondido entre colinas verdes y campos dorados de trigo, se extendía un pequeño pueblo conocido por su tranquilidad y sus habitantes excéntricos. Aunque el pueblo era sencillo y sus gentes también lo eran, sus habitantes nunca carecían de asombro ante las maravillas del entorno natural. Pero, de todos, había un personaje que destacaba más que nadie: Basil, el inventor. Basil era un hombre de mediana edad con una mirada astuta y curiosa, el cabello siempre despeinado y un par de gafas que resbalaban constantemente de su nariz, como si quisieran huir de sus intensas reflexiones. Era conocido por su mente brillante y su interminable entusiasmo por la ciencia y la invención. La gente del pueblo lo veía como un hombre extraño, pero también lo respetaban y le tenían cariño, aunque no siempre entendieran sus ideas o sus inventos. A Basil siempre lo acompañaba su fiel perro, Bruno, un gran can de pelaje marrón claro y ojos profundos que parecían contener sabiduría antigua. Bruno no era un perro común, era sagaz, observador y, por supuesto, leal hasta el extremo. Aunque no podía hablar, su mirada lo decía todo, parecía comprender los pensamientos de Basil antes incluso de que él los expresara. Era como si su amistad se basara en una comunicación secreta, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Juntos, formaban una pareja inseparable, tanto en los momentos de paz como en los de aventura. El hogar de Basil, a las afueras del pueblo, era una casa peculiar, con tejados inclinados y chimeneas torcidas que parecían haber sido diseñadas para un dibujo animado. La casa, más que un hogar, era un laboratorio improvisado, lleno de partes de máquinas, piezas de metal y herramientas esparcidas por doquier. Todo estaba cuidadosamente desordenado. Cada rincón parecía contar una historia de proyectos inacabados y sueños aún por realizar. Las paredes estaban adornadas con planos de diseños extravagantes, inventos imposibles y esquemas de máquinas que Basil había imaginado en alguna noche de insomnio. Bruno, siempre atento, seguía a Basil por la casa, observando en silencio cómo su amigo conectaba cables, ajustaba tornillos y murmuraba consigo mismo. Aquel día, sin embargo, Bruno notó algo diferente. Basil llevaba horas trabajando en un invento que parecía aún más extraño de lo habitual, una gran máquina con una estructura llena de tubos y válvulas, cables que serpenteaban en todas direcciones y una serie de botones de colores parpadeando como luces de feria. Basil la había bautizado como el Vegemaster 5000, un nombre grandilocuente para una máquina cuyo propósito, según él, era revolucionar la agricultura del pueblo. Bruno, imagínate, exclamó Basil, con una sonrisa amplia y ojos llenos de emoción. Una máquina que hará que las zanahorias, los tomates y los pepinos crezcan tan grandes y jugosos como nunca antes se haya visto. Los agricultores de la región podrán competir con los mejores del país. Bruno, aunque no comprendía del todo el funcionamiento de la máquina, captó la emoción de su amigo y movió la cola en señal de apoyo. A lo largo de los años, había aprendido que cada idea de Basil,
por extravagante que pareciera, siempre tenía un trasfondo noble. Y aunque las cosas no siempre salían como planeaba, Bruno estaba dispuesto a seguirlo en cualquier aventura, fuera esta grande o pequeña. Mientras Basil realizaba los ajustes finales, su mente divagaba. Recordaba cómo, desde pequeño, había soñado con crear cosas que mejoraran la vida de las personas. Había pasado días enteros imaginando máquinas que harían más fácil el trabajo en el campo, inventos que aliviaran las cargas de sus vecinos y amigos. Pero hasta ahora, nada de lo que había hecho había llegado a ser realmente útil. Sus experimentos siempre acababan en humo, explosiones de vapor o alguna otra forma de desastre. Sin embargo, el VGMaster 5000 era diferente. Basil sentía, con una convicción profunda, que esta vez todo saldría bien. La tarde caía, y el cielo se tornaba de un suave color anaranjado cuando Basil, al fin, decidió encender la máquina. A su lado, Bruno observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si entendiera que algo grande estaba a punto de suceder. Basil conectó el último cable, ajustó una válvula y respiró hondo antes de presionar el botón principal. Al instante, la máquina comenzó a vibrar y emitió un zumbido suave que fue aumentando de volumen poco a poco. Bruno se puso en alerta, observando con cautela, mientras Basil lo miraba emocionado. ¿Estás listo, Bruno? Este es el momento que cambiará nuestra vida para siempre. Bruno, aunque nervioso, mantuvo la calma. Conocía a Basil lo suficiente como para saber que, aunque sus inventos fueran impredecibles, siempre había una chispa de genialidad detrás de cada uno. Pero esta vez, había algo especial en el ambiente. Algo que hacía que incluso Bruno, que solía ser valiente y prudente, sintiera un escalofrío de emoción y nerviosismo. La máquina, que había empezado a temblar suavemente, comenzó a emitir destellos de luz. Uno a uno, los tubos de vidrio se llenaron de un líquido verde brillante que burbujeaba con intensidad. Basil, fascinado, observaba cada cambio con atención, tomando notas en una libreta arrugada. De repente, un sonido ensordecedor llenó el taller. Un chorro de vapor salió disparado de una de las válvulas, y las luces parpadearon con intensidad. La máquina comenzó a vibrar con fuerza, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. ¡Ay, no! Esto no estaba en los planes. Basil gritó, mientras Bruno ladraba frenéticamente, instando a su amigo a retroceder. Sin embargo, Basil no podía apartar la mirada. Aquella máquina, su invención, estaba haciendo algo que jamás habría imaginado. Algo fantástico, increíble y, al mismo tiempo, aterrador. La luz verde comenzó a expandirse por la habitación, envolviendo todo en un resplandor sobrenatural. Basil y Bruno se cubrieron los ojos, cegados por la intensidad del brillo, y cuando la luz comenzó a atenuarse, abrieron los ojos lentamente, apenas creyendo lo que veían. En el centro del taller, algo había comenzado a tomar forma. Era un brote, una planta que crecía a una velocidad imposible. Lo que parecía ser un simple tallo se convirtió rápidamente en una estructura robusta, y en la cima de aquel tallo apareció un tomate. No un tomate cualquiera, sino uno gigantesco, del tamaño de una calabaza, y que brillaba con una luz propia, como si contuviera en su interior una energía inexplicable. Basil, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, observaba en completo asombro.
Esto es real, susurró. He creado algo más que simples tomates gigantes. Bruno, a su lado, movía la cabeza de un lado a otro, intentando comprender la escena que se desplegaba frente a él. Su instinto le decía que aquello no era del todo normal. Algo en ese tomate, algo en la forma en que brillaba y en la rapidez con la que había crecido, no encajaba con la realidad tal y como la conocían. Sin embargo, Basil, tan embriagado por su éxito, no podía apartarse. Bruno, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que esto va a cambiar la agricultura para siempre. Vamos a ser famosos. Bruno, a pesar de su lealtad y entusiasmo por su amigo, no podía ignorar el extraño presentimiento que lo invadía. Miraba aquel tomate gigante, esa creación que no era natural, con ojos de desconfianza. Pero Basil, cegado por su emoción, no podía entender las señales de advertencia que su fiel amigo intentaba transmitirle. Aquel tomate no solo era enorme, sino que traía consigo un cambio en el aire, una vibración que parecía resonar en todo el taller y en los objetos a su alrededor, como si el propio mundo estuviera alterado por su presencia. Sin que Basil lo supiera, la máquina que había creado había desatado algo más que un simple milagro de la ciencia. Había liberado una fuerza que aún no comprendía, y con ella, el primer esbozo de una aventura que pondría a prueba no solo su ingenio y su valentía, sino también su amistad con Bruno. Aquel era solo el primer paso en una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que Basil y Bruno no sabían aún era que ese tomate, y los vegetales que estaban por nacer, no solo crecerían en tamaño. Algo mucho más profundo y desconocido se estaba gestando en el corazón de su pequeño invento. La mañana siguiente al misterioso experimento, Basil se despertó con el primer rayo de sol que entraba por su ventana. Todavía aturdido por el espectáculo de la noche anterior, se incorporó lentamente, recordando la enorme figura del tomate que había crecido en su taller. Por un instante, se preguntó si todo había sido un sueño extraño, fruto de su agotamiento. Sin embargo, un suave pero profundo sonido reverberaba desde el piso de abajo, una especie de zumbido que lo hizo recordar que aquello había sido muy, muy real. Bruno ya estaba despierto, observando atentamente la puerta del taller desde su lugar en la sala de estar, como si presintiera que aún había algo extraño y desconocido tras ella. Al ver a Basil acercarse, Bruno movió la cola con entusiasmo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de inquietud y alerta. «Buenos días, Bruno», dijo Basil con una sonrisa, estirándose. «Ayer fue, bueno, digamos que fue una noche memorable, ¿no?» Bruno ladeó la cabeza, soltando un leve gruñido de advertencia. Basil, sin embargo, no captó el mensaje y, sin más preámbulos, abrió la puerta del taller. El espectáculo dentro lo dejó sin palabras. El Vegemaster 5000 estaba apagado, pero aún de pie y cubierto de pequeñas gotas de rocío, como si el propio aparato respirara. Y allí, en el centro de la sala, se encontraba el tomate gigante, aún más imponente que la noche anterior. Durante la noche, había crecido aún más, extendiendo sus ramas y su tallo, que ahora se enrollaban y trepaban por las paredes del taller como si fueran lianas de una jungla en miniatura. Basil se acercó con cautela, admirando los detalles de aquel milagro vegetal. «Increíble, Bruno. Este tomate es como un ser vivo con mente propia. Nunca he visto nada igual». El tomate,
como si comprendiera las palabras de Basil, pareció responder. Emitió un leve brillo verdoso que iluminó la sala, y Basil retrocedió asombrado. No era solo un vegetal gigante, había algo especial, casi sobrenatural, en su esencia. Sin embargo, Basil no podía dejar que la sorpresa lo detuviera. Su mente de inventor comenzó a trabajar de inmediato. ¿Qué otras maravillas podría crear con el Vegemaster 5000? ¿Qué otros vegetales podrían alcanzar tamaños colosales? ¿Y cómo podría él aprovechar esta creación en beneficio del pueblo? Decidido a averiguar más, Basil tomó su libreta y comenzó a anotar datos sobre el crecimiento del tomate. Medía su altura, anotaba la coloración y el brillo, y hacía bocetos rápidos de su forma y su extraña luz. Mientras tanto, Bruno observaba de cerca, sin apartarse de su lado, manteniendo un ojo alerta en cada movimiento de aquel tomate sobrenatural. A medida que Basil analizaba y medía, algo comenzó a llamar su atención. El aire dentro del taller se sentía denso y cargado de una energía peculiar, casi como si estuviera vivo. Basil intentó ignorar la sensación, achacándola a la emoción y el asombro, pero Bruno, más perceptivo, no estaba tan seguro. Su instinto canino le advertía que algo en ese ambiente no era del todo seguro. «Bueno, Bruno, ¿qué te parece si probamos con otra planta?», dijo Basil, ignorando la inquietud en los ojos de su perro. Su entusiasmo lo llevó de nuevo a la máquina, y comenzó a colocar una pequeña zanahoria en la plataforma de experimentos del Vegemaster 5000. Ajustó algunos diales, calibró los botones y activó la máquina, que cobró vida con un zumbido eléctrico. Bruno, sin embargo, no podía apartar su mirada del tomate gigante. Algo en esa planta parecía vigilar cada movimiento, como si tuviera conciencia propia. Pero, antes de que Basil pudiera fijarse en los detalles de la extraña conducta del tomate, la máquina emitió una explosión de luz, y la zanahoria comenzó a crecer a una velocidad asombrosa. En cuestión de segundos, la pequeña zanahoria se había convertido en una raíz naranja y robusta que sobresalía de la máquina, desbordándose de la plataforma y extendiéndose hacia el suelo, como si buscara afianzarse en la tierra. Basil observaba con una mezcla de asombro y emoción, haciendo notas frenéticamente mientras observaba cada cambio en la planta. «Bruno, esto es extraordinario. Piensa en las cosechas que podríamos lograr. Todos en el pueblo tendrán vegetales enormes y frescos, y nadie pasará hambre nunca más». Bruno, sin embargo, no compartía el entusiasmo de su amigo. Aunque permanecía fielmente a su lado, algo en sus ojos indicaba una preocupación creciente. No podía expresar sus pensamientos en palabras, pero sus ladridos suaves parecían advertir a Basil sobre algún peligro oculto que él no alcanzaba a ver. Las horas pasaron rápidamente mientras Basil experimentaba con otros vegetales, sumido en una euforia científica que parecía no tener fin. Pronto, en el taller se erigía una extraña jungla de vegetales gigantes, coles tan altas como árboles, pepinos que se enroscaban como serpientes y zanahorias con raíces que se extendían como tentáculos. Basil estaba encantado, y ya empezaba a pensar en los beneficios que estas cosechas gigantes traerían al pueblo. Los vecinos ya lo miraban con respeto y curiosidad, pues algunos habían visto la luz verde emanando de su taller la noche anterior y estaban ansiosos por descubrir qué maravillas se escondían allí. Sin embargo, en medio de la euforia, Basil comenzó a notar algo peculiar. Los vegetales no solo habían crecido en tamaño,
sino que también parecían haber adquirido una especie de presencia. A veces, mientras trabajaba en el taller, sentía como si los vegetales lo estuvieran observando, sus formas inmóviles pero llenas de una vida silenciosa que él no terminaba de comprender. Un día, cuando Basil estaba solo en el taller, sintió un ligero temblor bajo sus pies. Miró a su alrededor, buscando el origen del movimiento, y notó que las raíces de la zanahoria gigante estaban extendiéndose lentamente, enroscándose alrededor de las patas de una mesa y de una de sus herramientas. Las hojas de las coles se movían suavemente, como si acariciaran el aire a su alrededor. Sin poder explicarlo, Basil sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estaré imaginando cosas, Bruno?», se preguntó, intentando tranquilizarse. Sin embargo, cuando miró a Bruno, el perro tenía el pelo erizado y los ojos fijos en los vegetales gigantes. Algo dentro de él le decía que aquellos vegetales no eran solo frutos de la ciencia, sino que albergaban algo más, algo que iba más allá de la comprensión humana. Esa noche, Basil decidió descansar un poco y dejó el taller cerrado, no sin antes echar una última mirada al tomate gigante que había empezado todo. Su luz verde brillaba de manera tenue, como una especie de faro en medio de la oscuridad, y Basil no podía evitar sentirse hipnotizado por su resplandor. Cuando se fue a dormir, Bruno se quedó al pie de su cama, siempre vigilante, siempre atento. Sabía que algo en esos vegetales no era normal, y que aquella aventura apenas estaba comenzando. Mientras Basil dormía, algo en el taller comenzó a moverse en silencio. Las raíces de las zanahorias se arrastraban por el suelo, las hojas de las coles temblaban suavemente y el tomate gigante emitía un leve destello, como si estuviera transmitiendo una señal a algún lugar desconocido. Al amanecer del tercer día, Basil despertó con la cabeza llena de ideas y planes, ansioso por continuar sus experimentos. Pero algo le inquietaba profundamente, aunque no terminaba de saber qué era. La sensación de ser observado en su propio taller, la manera en que los vegetales parecían moverse y responder a su presencia. ¿Eran esas reacciones el simple resultado de un experimento exitoso o había algo más? Basil se levantó con determinación y bajó al taller. Encontró a Bruno sentado frente a la puerta, en guardia. Al abrir, quedó boquiabierto. Las plantas gigantes se habían multiplicado y extendido. Cada rincón del lugar estaba invadido por raíces, tallos y hojas enormes. El aroma fresco y terroso era abrumador, casi sofocante. Era como si el propio taller hubiera sido absorbido por un extraño ecosistema. «Esto es increíble. Nunca imaginé que crecerían tan rápido», murmuró Basil, sin poder apartar la mirada de la vegetación salvaje. Sin embargo, Bruno estaba inquieto, se notaba en sus ojos, que no dejaban de observar las plantas con desconfianza. Ese día, Basil decidió llevar algunos de sus descubrimientos al mercado del pueblo. Tomó un par de las zanahorias gigantes y un pepino tan largo como un poste de cerca, emocionado por compartir su logro. Mientras empujaba su carretilla por las calles empedradas, los vecinos lo miraban con asombro. «Oh, vaya, Basil, ¿dónde conseguiste esos vegetales?», exclamó doña Matilda, la dueña de la panadería. «Es mi nuevo invento, Matilda. Con el Vegemaster 5000 he logrado multiplicar el tamaño de los vegetales», contestó Basil con orgullo, levantando una zanahoria que brillaba bajo el sol de la mañana. El rumor de los vegetales gigantes no tardó en propagarse por todo el pueblo.
A cada paso que daba, se unían más curiosos, exclamando asombro y emoción. Los niños corrían para tocar las zanahorias, los ancianos se quedaban boquiabiertos, y hasta el alcalde, don Eusebio, acudió para ver aquel espectáculo. «Basil, esto es extraordinario», dijo el alcalde, acariciándose la barba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Si estos vegetales pueden crecer así, no tendremos que preocuparnos por las malas cosechas nunca más. ¿Estás seguro de que son seguros para comer?» «Claro que sí, don Eusebio. Solo es un poco de ciencia aplicada de manera, creativa», dijo Basil, aunque una pequeña duda asomó en su mente. ¿Realmente sabía todo sobre el efecto de su máquina? La extraña vida de los vegetales en el taller aún le inquietaba. A pesar de sus dudas, Basil vendió varios de sus vegetales gigantes a los vecinos, quienes se iban encantados con su compra. La gente ya estaba pensando en las maravillas que podrían hacer en sus propios huertos y Basil los ayudaba a agrandar sus cultivos. Esa misma tarde, sin embargo, Basil descubrió que sus creaciones causaban un impacto inesperado en la vida del pueblo. Los niños estaban fascinados con los vegetales, y los llevaban a sus casas como trofeos, pero algunos adultos se habían encontrado con ciertos problemas. Los tomates gigantescos, por ejemplo, parecían liberar un aroma intenso que no se disipaba fácilmente, llenando las casas con un olor tan fuerte que muchos terminaron sacándolos al patio. Esa misma noche, cuando el pueblo estaba en silencio, algo extraño comenzó a suceder. Bruno, quien había pasado la tarde olfateando las zanahorias y el pepino en el taller, empezó a inquietarse y a gruñir en dirección a las ventanas. Basil, que ya se había acostado, fue despertado por los ladridos insistentes de su leal compañero. «¿Qué sucede, Bruno? Hay alguien afuera», murmuró Basil mientras se levantaba de la cama y se asomaba por la ventana. Lo que vio lo dejó perplejo. Frente a su casa, bajo la tenue luz de la luna, los vegetales gigantes que había vendido esa mañana parecían estar moviéndose. No de una manera natural, sino como si tuvieran una voluntad propia. Las coles se mecían de un lado a otro, los pepinos se deslizaban por el suelo y las zanahorias parecían arraigarse en la tierra, extendiendo sus hojas hacia el cielo. Basil sintió un escalofrío y cerró la cortina rápidamente, temiendo que sus vecinos lo vieran observando. «No puede ser, esto es imposible», se dijo a sí mismo, mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si el Vegemaster 5000 había despertado una especie de vida o conciencia en estos vegetales? Al amanecer, las noticias se esparcieron como pólvora. Los vecinos habían descubierto que los vegetales vendidos por Basil se comportaban de maneras extrañas. Algunos aseguraban que sus tomates se movían al dejarles solos en las cocinas, otros afirmaban haber escuchado sus coles susurrar en la noche. Y varios juraban que las zanahorias parecían haberse afianzado en el suelo de sus patios, como si quisieran quedarse allí para siempre. Preocupado, el alcalde don Eusebio convocó a Basil al ayuntamiento. La sala estaba llena de vecinos murmurando y lanzando miradas nerviosas al inventor cuando llegó. «Basil, es evidente que tu invento es asombroso, pero necesitamos entender exactamente qué está pasando aquí», dijo el alcalde, tratando de mantener la calma. «¿Sabes realmente cómo funciona el Vegemaster 5000 o qué está causando este comportamiento en los vegetales?» Basil respiró hondo. «Honestamente, don Eusebio,
Creo que aún hay cosas que no comprendo del todo, pero estoy seguro de que puedo averiguarlo. Solo necesito más tiempo para investigar y quizás experimentar un poco más. La multitud empezó a murmurar de nuevo, y Basil notó las miradas ansiosas y temerosas de sus vecinos. Sintió una mezcla de culpa y responsabilidad. Después de todo, su creación había generado una situación que escapaba a su control. De regreso en su taller, Basil comenzó a hacer ajustes en el VGMaster 5000. Determinado a entender qué causaba la extraña vitalidad de los vegetales, se sumergió en cálculos y experimentos. Por las noches, estudiaba cada planta con precisión, midiendo su tamaño, observando sus reacciones y tomando notas. Pero cada vez que miraba los vegetales, sentía que algo le observaba de vuelta. Eran pequeños detalles, una leve inclinación de los tallos, una ligera vibración en las hojas, como si respondieran a su presencia. Y mientras los analizaba, una pregunta crecía en su mente. ¿Había despertado algo más profundo y antiguo de lo que podía comprender? Una noche, cuando el silencio era absoluto y el pueblo dormía, Basil escuchó un suave susurro en el taller. Era apenas audible, como el roce de las hojas al viento, pero estaba ahí, envolviéndolo, rodeándolo. Bruno, alerta, también lo percibió, y sus ojos brillaban con un temor que Basil no había visto antes. En las semanas que siguieron al inquietante descubrimiento, Basil apenas lograba conciliar el sueño. Sabía que había dado vida a algo misterioso, pero no podía entender la naturaleza de los vegetales gigantes que ahora parecían haberse convertido en entidades con voluntad propia. Era como si la esencia del VGMaster 5000 hubiese despertado en ellos una chispa de conciencia que él nunca había imaginado. Cada noche, en su taller, sentía como una presencia le rodeaba, aunque cuando intentaba identificarla, solo encontraba silencio y hojas inmóviles. Los rumores en el pueblo no tardaron en multiplicarse. Vecinos que habían comprado los vegetales comenzaron a notar comportamientos cada vez más extraños en ellos. Las coles parecían acomodarse de forma diferente en los huertos, las zanahorias se alineaban como si planearan algo y los tomates, en la quietud de la noche, emitían leves sonidos, casi como murmullos. Incluso aquellos que no querían creer en lo fantástico, empezaban a inquietarse y a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Una noche, Basil decidió tomar cartas en el asunto. Armado con su linterna y sus cuadernos de notas, salió con Bruno al huerto en el que crecía su última generación de vegetales. Bajo la luz de la luna, el espectáculo era tan inusual como fascinante. Las hojas se mecían de un lado a otro, no por el viento, sino con un ritmo pausado y regular, como si estuvieran respirando. Basil se acercó con cautela, y Bruno, fiel a su lado, mantenía una mirada de desconfianza, con las orejas en alerta y el pelaje erizado. Fue en ese momento cuando Basil notó algo sorprendente. Entre las hojas, emergía un pequeño brote que brillaba intensamente bajo la luna, como si estuviera iluminado desde dentro. Este brote parecía diferente a los demás, más vivo. Basil, intrigado, extendió su mano hacia él, pero en cuanto sus dedos lo rozaron, el brote se agitó y se apartó rápidamente, como si hubiera sentido miedo. ¿Pero qué está pasando aquí?, murmuró Basil, cada vez más confundido. Decidió llevar aquel brote al interior del taller para analizarlo de cerca. Una vez dentro, comenzó a estudiarlo con la ayuda de su microscopio y varias herramientas.
Al observarlo con detenimiento, Basil notó patrones extraños en la estructura de sus células, patrones que parecían formaciones geométricas. Algo en el interior de la planta respondía a estímulos, y Basil estaba seguro de que estas respuestas no eran simplemente reflejos naturales. Los días siguientes, Basil se entregó de lleno a su investigación, intentando descifrar el misterio. Los vegetales se volvían cada vez más peculiares, mostrando señales de organización y cooperación entre ellos, al menos según sus observaciones. No era raro ver cómo se agrupaban en ciertos patrones o cómo ciertos brotes respondían al sonido o la luz de manera casi coordinada. Empezaba a parecerle como si tuvieran algún tipo de sistema de comunicación rudimentario. Los habitantes del pueblo, en tanto, estaban cada vez más alarmados. Algunos habían llegado a encontrar sus huertos completamente desordenados, y los vegetales parecían tomar control de los espacios en los que se plantaban. Un vecino, don Samuel, juraba haber visto sus calabazas formando un círculo perfecto en su jardín, como si hubieran decidido reunirse allí a propósito. Fue entonces cuando don Eusebio, el alcalde, decidió intervenir. Convocó a una reunión de emergencia en la plaza del pueblo. Cuando Basil llegó, se encontró con una multitud de rostros angustiados y curiosos que lo miraban con la expectativa de recibir respuestas claras. Basil, dijo el alcalde en tono severo, el pueblo entero está preocupado. Esos vegetales que tú creaste están causando problemas que no entendemos. ¿Puedes decirnos de una vez por todas qué está sucediendo? Basil, quien hasta ese momento había intentado calmar a la multitud con promesas de resolver el misterio, respiró profundamente y, en voz baja, comenzó a explicar su teoría. Creo que el Vegemaster 5000 hectáreas ha cambiado a estos vegetales de una manera que ni yo comprendo del todo. No es solo que crezcan más grandes, parece que han desarrollado un tipo de conciencia o sensibilidad. Podrían estar vivos en el sentido más complejo de la palabra. La multitud lanzó murmullos de desconcierto, y Basil observó miradas escépticas y asustadas. El alcalde suspiró y miró a Basil con expresión preocupada. Si eso es cierto, Basil, necesitamos saber si representan una amenaza. No podemos arriesgar la seguridad del pueblo. Sin embargo, Basil no sabía cómo responder. Sabía que sus vegetales gigantes actuaban de manera extraña, pero aún no había visto indicios de que fueran peligrosos. Bruno, por otro lado, no parecía opinar lo mismo. Desde que habían comenzado los eventos inusuales, el perro había mostrado una creciente hostilidad hacia los vegetales y ladraba con más frecuencia, especialmente cuando se acercaban al huerto o al taller. Esa noche, Basil decidió quedarse en vela, vigilando de cerca sus cultivos para ver si podía descubrir el origen de sus comportamientos. Armado con una linterna, se apostó en el taller junto a Bruno, dispuesto a no dormir hasta el amanecer. A medida que las horas pasaban, la atmósfera se volvía más tensa. En el silencio de la noche, Basil notó cómo los vegetales parecían moverse con una cadencia regular, como si siguieran un patrón que él no lograba descifrar. Fue en ese momento cuando, de entre las sombras, emergió el mismo brote brillante que había observado antes. Pero esta vez no estaba solo, lo acompañaban otros vegetales, formando una especie de fila que avanzaba lentamente. Basil sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si estuviera presenciando un desfile silencioso de vegetales vivos, una pequeña marcha en el corazón de su propio taller.
Bruno empezó a ladrar con fuerza, intentando ahuyentarlos, pero los vegetales no se detuvieron. Al contrario, parecían avanzar con más determinación hacia el centro del taller, donde se encontraba el Vegemaster 5000. Basil observaba sin atreverse a intervenir, cada vez más fascinado y aterrado por la escena. De pronto, los vegetales formaron un círculo alrededor de la máquina, y entonces, con un destello de luz que cegó momentáneamente a Basil, el Vegemaster 5000 comenzó a emitir un zumbido bajo y constante, como si respondiera a la presencia de los vegetales. Fue en ese instante cuando Basil comprendió lo que estaba pasando. Los vegetales no solo habían sido modificados por la máquina, sino que de alguna manera también la consideraban su creadora. La máquina parecía ser para ellos lo que la lluvia y el sol eran para las plantas ordinarias. Basil no podía saber si esta relación era beneficiosa o peligrosa, pero algo le decía que había despertado una fuerza más allá de su comprensión. La noche siguiente a su revelación fue un torbellino de pensamientos y planes. Basil, quien siempre había sido un hombre curioso y cauteloso, sentía que el tiempo se agotaba. Si los vegetales veían al Vegemaster 5000 como su creador, quizás lo consideraban una fuente de energía o hasta una guía. Pero, ¿qué pasaría si se volvía incontrolable? Decidido a actuar antes de que el pueblo lo forzara a una decisión, Basil se propuso desactivar la máquina al amanecer. Ese día, las nubes grises se agolpaban sobre el pueblo, y la llovizna caía ligera pero persistente. Era un día sombrío, casi como si la naturaleza también presintiera lo que estaba por suceder. Basil se preparó temprano. Bruno lo seguía de cerca, lanzando miradas de advertencia a cada paso, como si también comprendiera la gravedad de la misión. Mientras se acercaba al taller, Basil repasaba su plan una y otra vez. Sabía que al apagar el Vegemaster 5000 podría romper el vínculo entre la máquina y los vegetales, pero no estaba seguro de lo que sucedería. Los vegetales parecían depender de la máquina de una forma especial, y la duda de que apagarlos pudiera perjudicar a sus criaturas le preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al entrar al taller, sintió la tensión en el aire. Los vegetales estaban en sus filas, organizados como si lo esperaran, y sus formas verdes se balanceaban suavemente al unísono. Basil sintió que cada hoja y tallo lo miraba fijamente, como si entendieran lo que iba a hacer. Aspiró profundamente y caminó decidido hacia el Vegemaster 5000. Su plan era simple: desactivar cada pieza en el orden correcto, evitando así cualquier sobrecarga que pudiera provocar una explosión. Sin embargo, cuando apenas había comenzado a manipular la primera palanca, un murmullo suave y casi imperceptible llenó el aire. Basil se congeló. Era como si los vegetales estuvieran emitiendo un sonido, un canto sutil y misterioso que resonaba en cada rincón del taller. Basil, sorprendido, miró a los vegetales, que seguían observándolo con un extraño brillo en sus ojos. El sonido le causaba una mezcla de fascinación y temor. Era como si los vegetales intentaran comunicarse con él, implorándole que se detuviera. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras su mano temblaba sobre la palanca. Miró a Bruno, quien también parecía desconcertado, con las orejas bajas y los ojos atentos. Sentía la mirada de cientos de pequeños seres vivos sobre él, seres que, de alguna manera, se habían convertido en algo más que simples plantas. La canción de los vegetales se intensificó, y Basil sintió un tirón en el pecho,
una sensación de tristeza y arrepentimiento. Había creado vida, y ahora esa vida parecía rogarle que no la destruyera. Pero también sabía que, si no actuaba, el pueblo podría estar en peligro. Finalmente, Basil tomó aire, cerró los ojos y con una decisión férrea, jaló la primera palanca. El Vegemaster 5000 dejó de emitir su zumbido, y la canción de los vegetales se apagó en el acto, dejando un silencio abrumador en el taller. Al abrir los ojos, Basil notó que los vegetales habían dejado de moverse. Durante unos segundos, creyó que todo había terminado. Pero entonces, en un último suspiro de vida, el brote brillante que había llevado días atrás se iluminó de nuevo, más fuerte que nunca, y se acercó lentamente hacia él. Basil lo miró fijamente, comprendiendo que este pequeño brote era, de algún modo, el corazón de toda la operación. Era su última esperanza de vida, su último intento por mantenerse despiertos y conscientes. Extendió la mano hacia el brote, y éste se posó en su palma, pulsando suavemente como el latido de un corazón diminuto. Basil, murmuró para sí mismo, sintiendo una punzada de tristeza y responsabilidad. Este pequeño ser era producto de su ingenio, de sus sueños y de su amor por la naturaleza. Pero entendía que había cruzado una línea peligrosa. «Lo siento», susurró Basil, y con mucho cuidado, llevó al brote hacia una maceta, lo plantó en la tierra y le dio su último adiós. Días después de haber desactivado el Vegemaster 5000, Basil esperaba que el pueblo finalmente se calmara. Las calles, aunque tranquilas, tenían un aire de tensión, como si todos los habitantes de Verdilandia estuvieran a la espera de algo indefinible, algo que no sabían si deseaban o temían. Basil, por su parte, trataba de encontrar consuelo en su rutina habitual. Sin embargo, la ausencia de los vegetales animados y del constante murmullo del Vegemaster 5000 dejaba un vacío que parecía extenderse por todos los rincones de su vida. Cada mañana, Basil se asomaba a su taller, observando el lugar donde había trabajado incansablemente para construir su máquina. Los estantes de herramientas, los papeles de diseño y el mismo Vegemaster 5000 parecían congelados en el tiempo. Bruno, siempre a su lado, observaba cada movimiento de Basil, como si supiera que su dueño aún guardaba en su interior dudas y remordimientos. A pesar de su intento de cerrar ese capítulo, Basil sentía que el destino le guardaba algo más, algo que estaba a punto de revelarse. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, escuchó rumores sobre extraños sucesos en los huertos de algunos vecinos. Algunos decían que habían visto sombras moverse entre las hileras de tomates y zanahorias, mientras que otros afirmaban haber escuchado susurros en medio de la noche. Los relatos parecían ridículos, pero el murmullo inquieto entre la gente crecía, y una vez más, las miradas recayeron en Basil. «Seguro que tiene que ver con esa máquina suya», comentó la señora Palmer mientras lo miraba de reojo, su tono entre suspicaz y preocupado. «Yo también escuché algo en mi huerto anoche», intervino el señor Viclot, el anciano del pueblo que rara vez hablaba. Eran voces, muy suaves, como si algo en la tierra quisiera decirme algo. Basil intentó calmar los ánimos, insistiendo en que el Vegemaster 5000 estaba desactivado y que los vegetales animados eran cosa del pasado. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacarse de la cabeza las palabras de Viclot. «Voces en la tierra», pensó, y una punzada de duda comenzó a inquietarlo. Podría ser que,
de algún modo, los vegetales hubieran encontrado otra fuente de energía, otro modo de comunicarse. La idea era improbable, pero el recuerdo del pequeño brote que había plantado en su taller le hacía preguntarse si algo de la esencia de sus experimentos aún permanecía en Verdilandia. A la mañana siguiente, Basil decidió investigar. Salió temprano con Bruno hacia su taller y abrió la puerta con el corazón acelerado. Allí, entre las sombras y el silencio, vio la maceta donde había plantado al brote brillante que una vez había sido el corazón de su máquina. Para su sorpresa, el brote no estaba marchito, sino que parecía más fuerte que nunca. Sus hojas tenían un brillo extraño, y al acercarse, Basil pudo sentir un pulso leve y constante. Era como si el brote estuviera vivo en un sentido mucho más profundo, como si tuviera voluntad propia. Intrigado, se arrodilló junto a la maceta y tocó con suavidad una de las hojas. Para su sorpresa, el brote reaccionó, inclinándose hacia él como si lo reconociera. Basil retrocedió un poco, entre maravillado y temeroso. Había creado esta vida, sí, pero en ese momento se dio cuenta de que, tal vez, no entendía del todo la magnitud de lo que había traído al mundo. Mientras observaba el brote, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si este pequeño ser, que parecía lleno de energía y misterios, era la clave para entender lo que estaba ocurriendo en Verdilandia? Quizás el brote contenía algo más, una conexión profunda con la Tierra, algo que iba más allá de la tecnología del VG-Master 5000. Decidido a no ignorar más los secretos que latían en su creación, Basil decidió llevar el brote a uno de los campos donde la gente decía haber escuchado voces. Esa noche, bajo la luz de la luna, se dirigió al huerto del señor Viclo. Allí, en medio de los surcos y plantas, colocó el brote en el suelo y esperó. Al principio, no ocurrió nada. El viento soplaba suavemente, y el crujido de las hojas era el único sonido en la noche. Sin embargo, después de unos minutos, Basil sintió una vibración en la tierra, una pulsación rítmica que parecía emerger del suelo mismo. Poco a poco, los vegetales cercanos comenzaron a moverse, a inclinarse hacia el brote, como si estuvieran reconociendo una presencia familiar. De repente, un murmullo suave llenó el aire. Basil no podía entender las palabras, pero las sentía en lo profundo, en su pecho. Era como si los vegetales estuvieran contando una historia, un relato de su existencia, de la energía que fluía a través de ellos y de la conexión con algo mayor. Basil, maravillado, comprendió que su experimento había despertado algo que no comprendía completamente, una conciencia vegetal que trascendía su ciencia. Fue en ese momento que Basil se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento. No solo había dado vida a los vegetales, sino que había tocado una fuerza mucho más antigua y poderosa que la tecnología. Había despertado una conexión entre los vegetales y la tierra misma, un vínculo que ahora existía entre todas las plantas del pueblo y que parecía tener su propia conciencia colectiva. Después de su noche en el huerto del señor Viclo, Basil regresó a casa abrumado. La experiencia había sido sobrecogedora. Una conexión latente entre las plantas y la tierra misma parecía haberse manifestado ante él. Y todo indicaba que el pequeño brote que había plantado en su taller era el centro de esa misteriosa conciencia vegetal. Bruno, quien lo acompañaba en cada paso, también parecía percibir el cambio, moviéndose cautelosamente y olfateando el aire como si el mundo natural hubiera cobrado un matiz distinto.
Basil decidió que no podía guardar más secretos. Si Verdilandia estaba cambiando de una manera tan profunda, todos debían saberlo. Sin embargo, ¿cómo explicar algo tan increíble sin asustar o provocar el escepticismo del pueblo? No sería fácil. Esa misma mañana, Basil convocó a una reunión en la plaza principal. La noticia se extendió rápidamente, y en poco tiempo los habitantes de Verdilandia se reunieron, curiosos y algo inquietos, recordando el tumulto de los últimos días. Basil se situó en el centro, con Bruno a su lado y el brote especial en una maceta frente a él. Amigos y vecinos de Verdilandia, comenzó Basil, su voz llena de una mezcla de nerviosismo y emoción. Sé que en las últimas semanas habéis escuchado rumores sobre cosas extrañas en los huertos. Sé que algunos habéis visto y oído cosas que os resultan difíciles de explicar. Pero hoy os diré la verdad. Los murmullos recorrieron la multitud. La gente se miraba con incredulidad y cierto temor, pero permanecían en silencio, atentos a cada palabra de Basil. Como sabéis, mi máquina, el VGmaster 5000, fue diseñada para ayudar en el cultivo. Pero en mi intento de innovar, creé algo más grande de lo que podía imaginar, una conexión con la vida de las plantas que nunca hubiera soñado posible. Esa conexión fue despertada y amplificada por esta pequeña criatura aquí. Señaló la maceta donde el brote brillaba con su luz peculiar, como si respondiera a su mención. El público miró el brote con una mezcla de asombro y recelo. Algunos incluso dieron un paso atrás, como si esa diminuta planta tuviera un poder que no comprendían del todo. El anciano Viclo, quien había experimentado los susurros en su propio huerto, asintió lentamente, su mirada llena de comprensión. Este brote y todos los vegetales que una vez estuvieron animados parecen compartir una especie de conciencia. No es como la nuestra, es más bien una memoria, una energía que los une a la tierra. Anoche pude sentirlo, y puedo decir con seguridad que las plantas de Verdilandia tienen algo que decirnos. Quizás un mensaje o una advertencia, pero algo importante, algo que deberíamos escuchar. La multitud escuchaba con atención, muchos incrédulos y otros fascinados. Fue entonces que el señor Viclo, apoyado en su bastón, habló en voz alta, su tono solemne. Yo también lo he sentido, amigos. El susurro de la tierra en la noche, algo se mueve en nuestros huertos. No es peligroso, es algo antiguo y sabio, algo que siempre ha estado ahí y que Basil, por accidente o destino, nos ha permitido descubrir. Los murmullos volvieron a recorrer la plaza, y Basil sintió un rayo de esperanza. Si Viclo, uno de los miembros más respetados de la comunidad, estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de una conciencia vegetal, tal vez el resto del pueblo también lo haría. Propongo que nos reunamos esta noche en el granero comunitario, continuó Basil. Llevaremos algunos de los vegetales y el brote. Intentaremos, juntos, descubrir qué es lo que las plantas intentan decirnos. Si esta conciencia que despertamos tiene un mensaje para nosotros, no debemos ignorarlo. Aunque había escepticismo en algunas caras, la curiosidad superó al temor, y muchos accedieron a la propuesta. Así, esa misma noche, una nueva y peculiar reunión se organizó en el granero de Verdilandia. Bajo la luz de velas y linternas, los aldeanos se reunieron en un círculo, y Basil colocó el brote en el centro, rodeado de varios vegetales. Había una expectación silenciosa en el ambiente,
y hasta los niños, que normalmente correteaban ruidosamente, observaban el brote con los ojos muy abiertos, como si esperaran que les hablara. Pasaron algunos minutos en absoluto silencio. La expectación era palpable, y el aire estaba cargado de una energía casi mística. De repente, el brote comenzó a pulsar suavemente, y los vegetales a su alrededor también empezaron a moverse, como si una brisa invisible los agitara. Basil sintió un escalofrío. Era la misma sensación que había tenido en el huerto del señor Viclos. De algún modo, los vegetales parecían estar hablando entre ellos, comunicándose en un lenguaje ancestral. Basil, maravillado, tomó una profunda respiración, permitiéndose sentir la conexión que él mismo había despertado. Entonces, el silencio fue interrumpido por un suave susurro que, aunque no era realmente un sonido, parecía resonar en la mente de los presentes. Fue como un pensamiento compartido, una impresión colectiva de calma, gratitud y algo que solo podría describirse como advertencia. La gente miró a Basil en busca de respuestas, y él intentó traducir lo que sentía. Creo que las plantas están felices de estar vivas, de poder comunicarse con nosotros. Pero también siento que nos advierten que no debemos forzar más esta conexión, que la tierra tiene su propio ritmo, y no podemos acelerarlo sin consecuencias. El público escuchaba con atención, y algunos asintieron en señal de comprensión. Aunque las palabras de Basil parecían abstractas, algo en sus rostros reflejaba un entendimiento instintivo. Entonces, un joven en la multitud levantó la mano y preguntó: ¿pero qué debemos hacer con esta conexión ahora que sabemos que existe? Basil sonrió con suavidad, aún sintiendo la presencia de la conciencia vegetal en el aire. Podemos cuidarla y respetarla. No debemos intentar controlarla ni dominarla. Creo que, en lugar de manipular la naturaleza, debemos ser sus aliados, sus guardianes. Quizás eso es lo que intentan decirnos. El consejo de los cultivos finalizó en un silencio reverente, y la gente abandonó el granero con una nueva comprensión del mundo vegetal que los rodeaba. Basil, aunque aún no tenía todas las respuestas, sentía que había alcanzado un equilibrio. Verdilandia estaba cambiando, y el pueblo, ahora consciente de la vida en los vegetales, se convertiría en un lugar de respeto mutuo y armonía con la naturaleza. La noche después del consejo de los cultivos dejó a Basil y a los habitantes de Verdilandia con una sensación de profunda paz y humildad. La relación con la naturaleza había cambiado para siempre. Sin embargo, Basil no podía sacudirse una intuición que se le antojaba preocupante. Esa advertencia silenciosa de las plantas no era solo un mensaje, parecía un llamado urgente que requería acción. En los días siguientes, Basil comenzó a notar cambios en su pequeño brote, que ya no era tan pequeño. Las hojas brillaban con un verdor que parecía casi irreal, y el tallo se fortalecía, retorciéndose hacia la luz como si buscara algo más allá de lo que el taller podía ofrecer. Además, en los huertos de Verdilandia, otros vegetales también parecían responder, alineándose con el sol o susurrando en su lenguaje sutil de hojas y ramas. Era como si la vida vegetal de toda la región estuviera despertando en sincronía. Basil y Bruno pasaron horas observando este fenómeno. Su taller se había convertido en una especie de santuario donde el brote crecía bajo su atenta mirada, y en donde Bruno parecía haber asumido el rol de guardián, vigilando la planta con celo. Con cada día que pasaba, Basil se convencía más de que había algo que las plantas intentaban transmitir,
un mensaje más allá de lo que podían captar en aquella reunión en el granero. Una tarde, mientras Basil trabajaba en el jardín, una serie de temblores ligeros sacudieron el suelo. Era un movimiento sutil, pero se sintió en todos los rincones de Verdilandia. Los aldeanos, alarmados, salieron a ver qué ocurría y encontraron a Basil inspeccionando el terreno. Para su sorpresa, él parecía menos sorprendido y más intrigado. El mensaje de las plantas no era solo una advertencia abstracta, les explicó, mirando al suelo. Creo que intentan decirnos algo sobre la tierra misma. Podría haber algún desequilibrio que afecte a toda la región. Aquella noche, en un intento por obtener más respuestas, Basil decidió llevar el brote al corazón del bosque cercano, un lugar donde la naturaleza se mantenía casi intacta, virgen y libre de intervención humana. Acompañado solo por Bruno, se internó en el bosque con el brote cuidadosamente envuelto en una manta. Al llegar al claro más amplio y antiguo que conocía, lo plantó suavemente en el suelo y luego se sentó en silencio, observando. Para su sorpresa, el brote reaccionó casi de inmediato. Sus raíces se extendieron con rapidez, hundiéndose en la tierra como si buscaran conectarse con algo más profundo. Las hojas vibraron y emitieron un brillo suave que iluminó el claro, proyectando sombras que parecían moverse y danzar en la quietud de la noche. De repente, Basil experimentó una sensación extraña, una especie de visión o conexión profunda que lo transportó a una percepción distinta. En su mente, imágenes comenzaron a formarse, colinas, ríos y árboles, como si estuviera viendo el bosque y las tierras de Verdilandia desde los ojos de la tierra misma. Sintió las raíces que se extendían y los minerales que fluían, y en ese instante comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era una llamada de auxilio. La tierra misma necesitaba la ayuda de los humanos para mantener el equilibrio. Basil entendió que su invento, el Vegemaster 5000, había desatado algo poderoso, pero con eso también había alterado el delicado equilibrio natural. Ahora, era su responsabilidad encontrar la manera de restaurarlo. La visión se desvaneció, y Basil volvió en sí, sintiendo el peso de esta revelación. A su lado, Bruno observaba el brote que ahora lucía más robusto y fuerte que nunca. En su corazón, Basil comprendió que el siguiente paso era el más difícil. Debía transmitirle a toda la comunidad que la naturaleza necesitaba su ayuda y que Verdilandia debía tomar medidas para preservar el equilibrio de la tierra. A la mañana siguiente, Basil convocó a una reunión de emergencia en la plaza del pueblo. Los aldeanos se reunieron, todavía aturdidos por los extraños temblores del día anterior, y escucharon en silencio mientras él compartía lo que había experimentado en el bosque. Estamos conectados con esta tierra de maneras que apenas comenzamos a comprender, explicó, su voz teñida de urgencia. Nuestros huertos, nuestros campos, todo forma parte de un sistema vivo, y nuestra intervención ha alterado ese sistema. No podemos seguir cultivando y experimentando sin pensar en el impacto que causamos. Algunos aldeanos miraban a Basil con incredulidad, otros con preocupación, pero muchos asintieron en señal de comprensión. Había algo en sus palabras que resonaba con una verdad que todos, en el fondo, intuían. Propongo que trabajemos juntos para encontrar una manera de cultivar que respete a la naturaleza, en lugar de explotarla. Podemos aprender de las plantas y entender qué es lo que necesitan para crecer sin dañar la tierra. Estoy dispuesto a dejar de usar el Vegemaster 5000 si es necesario,
pero necesitamos adaptarnos a lo que la tierra nos está pidiendo. La propuesta era audaz, pero los aldeanos, inspirados por la experiencia de Basil y por el extraño despertar de los vegetales, aceptaron. A partir de ese día, Verdilandia iniciaría un cambio, una transformación hacia una forma de vida en armonía con la naturaleza. Mientras los habitantes se dispersaban, Basil y Bruno se quedaron un rato más en la plaza. Sentía el peso de su responsabilidad, pero también una extraña tranquilidad. Había dado el primer paso para corregir el rumbo, y confiaba en que, junto a sus vecinos, podría preservar el equilibrio de la tierra. Los días que siguieron a la reunión en la plaza fueron un torbellino de actividades para Basil y toda la comunidad de Verdilandia. La gente comenzó a replantearse su relación con el suelo, las plantas y los cultivos. Basil, junto con un grupo de voluntarios, comenzó a estudiar formas de cultivo que respetaran el equilibrio de la tierra y fomentaran una conexión con el entorno. Se organizaron talleres en la plaza del pueblo para aprender técnicas de agricultura regenerativa, y muchos habitantes, inspirados por la visión de Basil, se sumaron al esfuerzo con entusiasmo. Sin embargo, Basil no dejaba de lado su proyecto personal con el brote. Sabía que aquella planta era diferente, y en su interior sentía que podía ser la clave para entender los misterios de la naturaleza misma. Cada noche, después de que Verdilandia caía en silencio, Basil y Bruno se internaban en el bosque con el brote, observando cómo interactuaba con el entorno, cómo parecía comunicarse con las otras plantas, extendiendo sus raíces en busca de algo más profundo y antiguo. Una de esas noches, al acercarse a un claro del bosque donde había notado una energía especial, Basil y Bruno se encontraron con una sorpresa inesperada. Un grupo de animales los observaba en silencio, como si estuvieran esperando su llegada. Entre ellos, una familia de ciervos, un zorro astuto, algunas ardillas y hasta un búho de mirada profunda. Era una escena mágica, y Basil sintió que aquella reunión no era una coincidencia. El búho, con sus grandes ojos dorados fijos en Basil, se acercó lentamente, extendiendo un ala hacia el brote. Con movimientos solemnes, como si llevara a cabo algún tipo de ceremonia antigua, el ave emitió un suave ulular, que resonó en el claro como un eco que parecía surgir del corazón mismo del bosque. Para la sorpresa de Basil, el brote reaccionó de inmediato. Las hojas emitieron un leve brillo y se movieron en dirección al búho, como si le devolvieran el saludo. En ese instante, Basil comprendió algo fundamental: el brote no solo era una planta, sino un ser que guardaba una conexión con todos los elementos del bosque y, posiblemente, de la tierra misma. Quizá había sido creado como un mediador entre los seres humanos y la naturaleza, para restablecer el equilibrio perdido. El búho volvió a su lugar en el círculo de animales, y los otros también parecían asimilar lo que acababa de ocurrir. Basil se sintió parte de un pacto secreto, una alianza entre seres humanos y la naturaleza que, por siglos, había permanecido oculta y olvidada. Aquel brote no era solo un experimento, sino un símbolo de una alianza que debía respetarse. Esa misma noche, Basil y Bruno se retiraron del bosque con una sensación de esperanza renovada. Al llegar al taller, el brote parecía haber crecido notablemente, con hojas más grandes y un color verde profundo que emanaba fuerza y vitalidad. Basil, pensativo, pasó el resto de la noche tomando nota sobre sus observaciones y reflexionando sobre los próximos pasos. Entendía que la naturaleza le estaba confiando un secreto valioso, y con él,
una gran responsabilidad. En los días siguientes, Verdilandia experimentó un cambio palpable. Los habitantes, sin entender del todo la experiencia de Basil en el bosque, comenzaron a adoptar prácticas más cuidadosas y respetuosas con la tierra. Las técnicas que antes dependían de fertilizantes y químicos artificiales fueron reemplazadas por compost y nutrientes naturales. Y Basil, en sus momentos de descanso, continuaba cuidando del brote, que ahora se había convertido en una pequeña planta de hojas brillantes y raíces fuertes, como si fuese el símbolo de una nueva era en Verdilandia. Sin embargo, no todos en el pueblo veían estos cambios con buenos ojos. Un grupo pequeño de habitantes, acostumbrados a las prácticas convencionales y a la velocidad de los métodos antiguos, comenzó a cuestionar las nuevas ideas. No entendían por qué debían cambiar algo que había funcionado durante generaciones y empezaron a expresar sus dudas en las reuniones del pueblo. ¿Por qué tenemos que hacer todo este esfuerzo?, decía uno de ellos, un granjero llamado Tomás. ¿Qué tiene de malo seguir cultivando como lo hemos hecho siempre? Esto es solo una moda. A pesar de las tensiones, Basil se mantuvo firme y tranquilo. Sabía que el cambio nunca era fácil, y que era natural que algunas personas resistieran al principio. Con paciencia, siguió explicando los beneficios de los nuevos métodos y compartiendo su experiencia en el bosque, aunque evitó hablar de la alianza con los animales, temeroso de que algunos lo consideraran una fantasía o superstición. Pero Tomás y sus seguidores no estaban convencidos. Una noche, en secreto, decidieron demostrar que sus métodos eran los correctos y que todo aquel movimiento ecológico era una pérdida de tiempo. Se infiltraron en los campos experimentales donde Basil y sus voluntarios trabajaban, y aplicaron un fertilizante químico en algunas de las parcelas, con la esperanza de que las plantas crecieran de manera espectacular y les dieran la razón. A la mañana siguiente, Basil y los demás notaron algo extraño en los campos. Algunas plantas, en lugar de crecer con vigor, parecían marchitarse, y las hojas tenían un color inusual, como si estuvieran quemadas. Basil, horrorizado, comprendió lo que había ocurrido. Aquella acción, aunque impulsada por la impaciencia y la falta de entendimiento, había roto el equilibrio que estaban tratando de construir con tanto esfuerzo. Sin embargo, en lugar de reaccionar con enojo, Basil decidió reunir al pueblo y hablarles de su experiencia en el bosque. Les contó sobre la conexión entre las plantas, el suelo y los animales, y cómo cada ser en Verdilandia formaba parte de un mismo sistema vivo. Les explicó que los métodos naturales requerían paciencia y dedicación, pero que eran la única forma de garantizar un futuro sostenible y en armonía. Las palabras de Basil resonaron profundamente en los habitantes. Avergonzados, Tomás y sus seguidores confesaron lo que habían hecho y pidieron disculpas. En ese momento, Basil no solo les perdonó, sino que los invitó a unirse al esfuerzo para reparar el daño causado. Con la ayuda de todos, Verdilandia comenzó a restaurar los campos afectados, aprendiendo de los errores y avanzando con una nueva comprensión. Basil comprendía que el camino sería largo, pero sabía que ahora contaba con una alianza secreta, un pacto con la naturaleza misma, que le daría la fortaleza para seguir adelante. Las semanas pasaron en Verdilandia, y el brote bajo el cuidado de Basil crecía más fuerte y majestuoso con cada día. Sus hojas verdes y brillantes se habían vuelto el símbolo de la transformación del pueblo, y su tamaño ahora era imponente,
con tallos que parecían cobrar vida propia al moverse suavemente en la brisa. Aquella planta había dejado de ser solo un brote, ahora era una presencia imponente y única, un ser de aspecto casi místico que transmitía serenidad y fuerza. Pero Basil y Bruno comenzaron a notar algo extraño. En medio de las frondosas hojas, un pequeño capullo había aparecido, resplandeciendo con un brillo dorado. Era un detalle casi imperceptible, pero su luz suave y cálida destacaba en el verdor de la planta. Basil, emocionado y cauteloso, entendió que aquel capullo significaba algo especial, quizás el último mensaje que la planta quería transmitirles. No dijo nada a los habitantes del pueblo, esperando que el brote diera alguna señal de lo que sucedería a continuación. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas iluminaban el bosque, Basil decidió llevar el brote al claro donde había realizado la alianza con los animales. Bruno lo acompañaba, alerta y emocionado, con su cola erguida y sus orejas atentas. Al llegar, encontraron nuevamente al grupo de animales que los había recibido anteriormente: el búho, los ciervos, el zorro y algunas ardillas. Esta vez, sin embargo, había más seres presentes, como si supieran que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Basil colocó la planta en el centro del claro, y todos los animales se acercaron en silencio, formando un círculo respetuoso. De pronto, el capullo dorado comenzó a abrirse lentamente, desplegando sus pétalos en un proceso delicado y luminoso. Conforme el capullo se abría, una suave luz dorada llenó el claro, envolviendo a Basil, Bruno y todos los animales en una calidez reconfortante, como si cada uno de ellos estuviera siendo bañado en un resplandor mágico. Cuando el capullo se abrió por completo, reveló una flor dorada, radiante y perfecta. La luz de la flor era tan intensa que parecía conectar el suelo con el cielo, y en ese momento, Basil sintió una conexión profunda con la naturaleza y con todo lo que lo rodeaba. Era como si pudiera entender el lenguaje de las plantas, los árboles y los animales, como si un conocimiento antiguo y secreto le estuviera siendo revelado. En medio de esta visión, escuchó una voz suave en su mente, una voz que parecía provenir de la propia flor dorada. La voz le habló de la importancia de respetar el equilibrio de la naturaleza, de escuchar a la tierra y de trabajar siempre en armonía con ella. Le habló de los ciclos de la vida, de cómo cada ser vivo tenía un propósito, y de la responsabilidad que los humanos tenían de proteger y cuidar de su entorno. Basil sintió lágrimas de emoción al comprender el mensaje. Aquella flor dorada no era solo una planta, sino un vínculo sagrado, un recordatorio de que la naturaleza y la humanidad estaban conectadas de forma inseparable. Él y Bruno permanecieron en el claro hasta que la luz dorada comenzó a desvanecerse y la flor cerró sus pétalos, dejando una sensación de paz y plenitud en el aire. Al regresar al pueblo al amanecer, Basil sintió que su misión había cambiado. No solo se trataba de enseñar técnicas de cultivo sostenible o de proteger el bosque, sino de transmitir el respeto profundo que había sentido aquella noche. Verdilandia ya no era solo un lugar de cultivo, ahora era un lugar sagrado, un recordatorio de la conexión que todos compartían con la tierra. Al llegar, Basil compartió la experiencia con sus amigos más cercanos, y pronto el mensaje se extendió por todo el pueblo. Los habitantes de Verdilandia se sintieron inspirados y emocionados, y el respeto por la naturaleza creció más que nunca en sus corazones. Todos comprendieron que la flor dorada representaba el espíritu de Verdilandia, una guía para vivir en equilibrio y armonía con la tierra y con los seres que habitaban en ella.
Pero Basil sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa para Verdilandia. La aparición de la flor dorada era una señal de que aún había secretos por descubrir y misterios por explorar en el bosque, y él estaba decidido a proteger y honrar ese vínculo sagrado para las generaciones futuras. Con este propósito en mente, Basil convocó a una gran reunión en la plaza del pueblo, donde cada habitante hizo un juramento de cuidar la tierra y vivir en armonía con la naturaleza. Así, Verdilandia se convirtió en un lugar donde humanos y naturaleza convivían en paz, un lugar donde la flor dorada sería recordada siempre como el símbolo de un pacto eterno entre ellos y el mundo natural. La historia de Basil y la flor dorada se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, un recordatorio de que, aunque fueran pequeños en el vasto universo, cada ser en Verdilandia tenía el poder de cuidar y proteger el equilibrio sagrado de la naturaleza. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Basil mientras se sentaba en el umbral de su pequeño taller, mirando hacia el horizonte. Verdilandia, su querido hogar, brillaba con una serenidad profunda. Habían pasado varios meses desde el glorioso evento de la flor dorada, y la vida en el pueblo había cambiado para siempre. El bosque estaba más verde que nunca, los cultivos florecían con un vigor inusitado, y los animales parecían moverse con una calma que solo la paz interior podía otorgar. La gente de Verdilandia vivía en una armonía que antes parecía un sueño lejano. Sin embargo, Basil sentía que algo aún faltaba. El mensaje de la flor dorada había quedado grabado en su corazón, y aunque todos en Verdilandia habían aprendido a respetar y cuidar la naturaleza como nunca antes, había una sensación persistente de que el último secreto de la flor aún no se había revelado por completo. Una tarde, mientras paseaba por el bosque con Bruno, Basil se detuvo frente a un claro que nunca antes había notado. Era un lugar pequeño, rodeado de viejos robles y pinos, donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas creando un juego de luces doradas sobre el suelo cubierto de musgo. Allí, en medio de la tranquilidad, Basil sintió una presencia extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de algo más allá de lo visible. Como si la naturaleza misma le estuviera susurrando algo. En ese instante, un suave murmullo llegó a sus oídos, como una melodía que venía de lo profundo del bosque. Basil se acercó con cautela, y Bruno lo siguió, alerto pero confiado. Cuando llegaron al centro del claro, Basil se agachó y, con una mano temblorosa, levantó una piedra plana que cubría una pequeña grieta en el suelo. Un resplandor dorado emergió de la abertura, como un suspiro de luz. Al mirar dentro, Basil vio algo increíble, una pequeña raíz dorada, con destellos de luz que se extendían a través del suelo, conectándose con las raíces de los árboles circundantes. Era como si la flor dorada estuviera viva en cada rincón de Verdilandia, su energía fluyendo en un abrazo invisible con todo el bosque. Basil sintió una oleada de comprensión. La flor no solo era un símbolo de la conexión con la naturaleza, sino también de la unidad misma entre todos los seres vivos. Entonces, una voz suave, como un eco distante, habló en su mente, clara y profunda. Basil, este es el último secreto que la flor dorada guarda. La conexión no solo es con la tierra, sino con todos los seres vivos. La verdadera magia de Verdilandia reside en la unidad, en el amor y el respeto mutuo. Cada acción que tomes, cada palabra que digas, afecta a todo lo que te rodea. Lo que tú das, lo que tú cuidas, regresa multiplicado,
creando un círculo eterno de vida y armonía. Basil cerró los ojos, sintiendo la verdad de aquellas palabras resonando en lo más profundo de su ser. En ese momento, entendió que su misión no era solo proteger la naturaleza, sino también sembrar la semilla de la unidad entre todos los habitantes de Verdilandia, y más allá. El amor, la cooperación y el respeto entre las personas, los animales y la tierra misma, eran las fuerzas que mantenían el equilibrio. Todo estaba interconectado, y cada acción de un ser vivo podía transformar el destino de todos los demás. Cuando Basil abrió los ojos, vio como la raíz dorada comenzaba a ascender lentamente, como una planta que emergía hacia la luz del sol. Poco a poco, se transformó en una pequeña flor dorada, similar a la que había aparecido en el claro donde la planta había crecido por primera vez. Pero esta vez, la flor no estaba sola. A su alrededor, brotaron muchas otras flores, cada una resplandeciendo con una luz suave, creando un círculo perfecto de florecillas doradas que brillaban con un resplandor cálido y acogedor. Basil sonrió, sabiendo que Verdilandia había alcanzado un nuevo nivel de comprensión. La magia de la flor dorada ya no era un misterio, era un símbolo vivo de la interconexión entre todo lo que habitaba en ese lugar, un recordatorio de que cada ser, por pequeño que fuera, tenía un papel fundamental en el ciclo eterno de la vida. Regresó a la aldea, donde fue recibido por los habitantes con alegría y gratitud. Ya no era solo el guardián de la naturaleza, sino también el portador de un mensaje de unidad que resonaría por generaciones. Basil sabía que el futuro de Verdilandia estaba asegurado, no solo por las flores doradas que brillaban en el bosque, sino por el amor y el respeto que los habitantes ahora compartían entre sí y con la tierra que los sustentaba. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Basil miró hacia el horizonte, con Bruno a su lado. El bosque, ahora lleno de flores doradas, parecía susurrar en la brisa, recordándole que el último secreto de la flor dorada no era solo un regalo para él, sino para todos los que eligieran vivir con armonía. Con una sonrisa serena, Basil comprendió finalmente que Verdilandia había encontrado su verdadero propósito, un lugar donde el amor, el respeto y la unidad eran la verdadera magia que mantenía el equilibrio entre todos los seres vivos. Y así, en la paz de aquella noche, la historia de Verdilandia, de la flor dorada y de Basil el jardinero, se convirtió en una leyenda que viviría por siempre, creciendo y floreciendo en los corazones de aquellos que, como él, cuidaban y amaban la tierra.